hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos ustedes. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador, transmitiendo a través de Mensaje para Salvación en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Doy gracias a Dios que me permite estar una vez más con ustedes en este día, lunes 9 de agosto del año 2021, y como siempre les recuerdo, la hora mía de transmisión es 6 de la tarde o 6 de la noche para algunos, hora de El Salvador y hora de Centroamérica. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites una vez más el dedicarme a transmitir el mensaje tuyo, el mensaje que edifica, que lo recibas como honra y gloria a ti, y que los hermanos y hermanas como los amigos también lo reciban. Permite pues que yo lo haga con sencillez, que el Espíritu Santo me asista, de tal manera que lo pueda hacer de una forma que actúen los hermanos de acuerdo a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre les recuerdo que si ustedes desean, envíen sus peticiones para tomarlas en cuenta, porque este día, este estudio es combinado con oraciones a nuestro Señor, ya sea por agradecimiento o por peticiones en especial que usted quiera presentar. Bueno, como ustedes saben, yo estoy enseñando los días lunes a través de este programa la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, y vamos a disertar sobre el tema reflexionando y conduciéndonos como cristianos. Ese es el tema que les voy a presentar en esta tarde, y está basado precisamente en Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. De manera pues que ese va a ser el tema que les voy a presentar, y les anticipo que es un tema muy edificante, muy hermoso. Para vivir la vida cristiana, uno debe pensar con claridad y actuar con rectitud. El que piensa sin actuar es como un cazador que apunta su rifle o su escopeta, pero jamás dispara. Uno que actúa sin pensar es también como este cazador que dispara sin apuntar. Es decir, que tanto el pensar como el actuar son abordados en el texto de este estudio. Dice la sagrada palabra en Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Primeramente veamos cómo es que debemos de actuar, o sea, el pensar como cristianos, basado precisamente en este versículo 8 de capítulo 4.
Este versículo 8 comienza con la frase, por lo demás. Esto puede significar que el apóstol Pablo estaba preparándose para concluir la carta. También podría significar que los versículos 8 y 9 constituyen las observaciones finales del apóstol a la idea que inició en el versículo 4. O sea, las palabras que siguen por lo demás invitan a reflexionar. Eso es lo que tenemos que tener bien en mente, que invitan a reflexionar. Por eso dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, usted puede darse cuenta que todo está invitando a reflexionar. Veamos algunas características correctas. Tenemos varios significados de los términos del versículo 8. Vamos a ver algunas sugerencias y significados pues relacionadas con la lista inicial de estas características. Usted va a notar que todas estas palabras tienen un significado positivo. Eso es lo trascendente que tenemos en todas estas palabras. Por ejemplo, dice verdadero. Verdadero es del griego alete, al final es con H intercalada. Significa lo que es auténtico o real. O sea, verdadero, alete, significa lo que es auténtico o real. Luego tenemos la palabra honesto, del idioma griego semna, o sea, M en medio y N siguiente. Semna abarca pues, esta palabra honesto abarca la honestidad y más. En una de las versiones, la Nueva American, se lee honrado. En la versión internacional se lee noble. Hay en otra versión que se lee puro. En otra de las versiones es digno de reverencia y honrado y decoroso. Todo esto significa la palabra honesto del idioma griego semna. Puede que a lo mejor no sea posible traducir semna con una sola palabra, pero la idea básica de ella es clara. Se refiere a lo elevado, se refiere a lo majestuoso, a lo que levanta la mente, a lo que es noble y lo que es bueno y que tiene valor. A todo esto se refiere la palabra honesto, que abarca precisamente honestidad y más, que es lo que les he mencionado. Luego tenemos la palabra justo. Esta palabra viene del griego dikaia, con K intercalada, letra K intercalada. Justo dikaia se refiere a hacer lo que es recto. El justo hace lo que es recto, sea a Dios o al hombre, independiente de cómo va a proceder él. Justamente lo hace tanto para Dios como para el hombre. Luego tenemos la palabra puro, del idioma griego agna, con H al principio, con G en medio, agna. Se traduce de la misma raíz de la palabra santo, que es agnos.
Entonces, ¿cuál es el significado? Se refiere a lo que es moralmente puro, lo que es moralmente puro. En Filipenses 1:17 la palabra se traduce por amor. Miren lo que dice, pero los otros por amor, dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Luego tenemos la palabra amable. Esta palabra se traduce de una palabra griega compuesta, que es precisamente la palabra profile, prosfile, con H intercalada, que combina la preposición para hacia, o sea, pros, con la palabra para amor, fileo, del idioma griego. Entonces, se refiere a lo que provoca una respuesta de amor. Lo amable, fíjense qué bonito es. Lo amable es lo que provoca una respuesta de amor. En la otra versión se lee hermoso y amable. Hermoso y amable. Y hay una versión que se lee que complace. Que complace. Bueno, tenemos otra frase de buen nombre, dice acá. Es la traducción de otra palabra compuesta del idioma griego, eufema. Eufema con H intercalada, que combina el prefijo para bien o para bueno. O sea, la palabra tan corta del idioma griego, eu, así como hoy, letra E, letra U, eu, con la palabra para dicho o informe, que es la palabra feme del idioma griego, dicho o informe. En la versión de King James, o sea, del Rey Santiago, se lee de buena reputación, de buena reputación. La palabra se refiere a aquello de lo cual se habla bien, o decir lo que es respetable, lo que es elogioso, lo que es honrado. Repito, para la palabra para dicho o informe, que es la palabra feme, en la versión del Rey Santiago se lee de buena reputación, que se refiere que se habla bien, lo que es respetable, lo que es elogioso, lo que es honrado. Usted puede ver pues que esta lista de cualidades enseguida por dos frases condicionales, mire estas frases condicionales: si hay virtud alguna, primera frase condicional. Segunda frase condicional, si algo digno de alabanza, lo dice aquí este verso 8. Repito, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. La palabra que se traduce por virtud del idioma griego arete, así como la oye, arete sin H, es una palabra que también se usa para excelencia y se refiere a la excelencia moral, la excelencia que los justos han de mantener en la vida y en la muerte. Entonces, la palabra griega que significa digno de alabanza es epainos, o sea, epi sobre y ainos, que en el Nuevo Testamento es alabanza. Y luego vemos que el sí de Filipenses 4:8 se usa del mismo modo que en Filipenses 2:1,
como un recurso literario. Dice, por tanto, póngale cuidado, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Usted note que es un sí condicional, es decir, el sí condicional no es afirmativo, el sí condicional es el que no va tildado. Entonces, si hay esto, entonces se cumple. En otras palabras, la idea es esta: si hay alguna virtud, como la hay, y si hay algo digno de alabanza, como lo hay, entonces debéis responder de cierto modo. Es bien clara esta situación que nos presenta el apóstol Pablo en este sí condicional, porque evidentemente en Cristo lo hay. Por eso dice, si hay alguna consolación en Cristo, claro que la hay. Si algún consuelo de amor, claro que lo hay. Si alguna comunión del Espíritu, claro que lo hay. Si algún afecto entrañable, también lo hay. Si alguna misericordia, cuánta misericordia no hay de Cristo Jesús hacia nosotros. Por eso le estoy diciendo, pues, que la idea es esta: si hay alguna virtud, como la hay, y si hay algo digno de alabanza, como lo hay, entonces debéis responder de cierto modo. Pasemos al pensamiento correcto que aquí se nos presenta. ¿Qué respuesta mandó el apóstol Pablo? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Pensad del idioma griego logiseste, con H intercalada al final, y con G y con Z, logiseste significa considerar cuidadosa y pensativamente. Se lo repito, significa considerar cuidadosa y pensativamente. Entonces, en esto pensar significa, haz de ello el tema de vuestra cuidadosa consideración. Haz de ello el tema de vuestra cuidadosa consideración. En una de las versiones se lee, centrad vuestros pensamientos en, centrad vuestros pensamientos en ello. ¿En qué cosa? En lo que el apóstol Pablo acaba de enumerar, hermanos y hermanas. En lo que el apóstol Pablo nos acaba de enumerar. ¿Qué cosas son? Lo que es honesto, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, lo que es virtuoso y lo que es digno de alabanza. En esto pensar, nos dice el apóstol Pablo. Analice nuevamente las definiciones para verdadero y para honesto y para justo, y así por el estilo. Hay bastante coincidencia. Lo que importa no es la definición precisa de palabras específicas. Lo que importa es la impresión general que deja la combinación de palabras, lo que es bueno e inspirador, en contraste con lo que es mezquino y desagradable. Si la exhortación del apóstol Pablo se expresara negativamente, podría leerse como sigue: no dejéis que vuestros pensamientos se detengan en lo que es falso,
o deshonesto, o impuro, o desagradable, o de mala reputación, o de dudosa moralidad, o indigno. Es decir, tomándolo por el aspecto negativizándolos. Entonces, la mente piensa naturalmente en algo, eso es una realidad. Nosotros somos seres pensantes, tenemos una mente, un cerebro que nos ha dado Dios para pensar. Y entonces esa es la situación en la cual nosotros nos vemos toda vez que, excepto cuando estamos en reposo, en el descanso del sueño. El apóstol Pablo instruyó a sus lectores a fijar sus pensamientos en lo bueno, no en lo malo, en lo positivo, no en lo negativo, en lo que edifica, no en lo que destruye. Dos grandes descubrimientos de la ciencia de la psicología moderna son que nuestras vidas están gobernadas por nuestros pensamientos y que podemos controlar nuestros pensamientos. Eso es lo que nos dice la psicología moderna, que nuestras vidas están gobernadas por nuestros pensamientos y que podemos controlar nuestros pensamientos. Así toda persona tiene el poder en un sentido de controlar su vida. Pero mire, la palabra de Dios, qué mejor enseñanza hay para nosotros. Antes de que los científicos descubrieran, y léase, descubrieran, entre comillas, estas verdades ya habían sido reveladas en la palabra de Dios. Cualquier persona que se encuentre atribulada, cualquier persona que tenga necesidad de todo tipo, la palabra de Dios es completamente clara, que le puede ayudar en todo momento y en toda circunstancia. Por eso mire lo que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Enseñanza muy clara, enseñanza que si nosotros la ponemos en práctica no necesitamos de ningún psicólogo terrenal. Nuestra mejor ayuda es nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Dice también en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y luego el verso que estamos estudiando como base dice: en esto pensar. Y luego la lista que ya venimos estudiando claramente a través de lo que les he presentado. Podemos decir pues que un hombre es lo que él piensa durante todo el día. Se lo repito, un hombre es lo que él piensa durante todo el día. También se puede expresar de otra manera. El alma está teñida del color de su pensamiento, y así es. Así como usted piensa, así va a tener un alma forjada. Por eso le digo, el alma está teñida del color de su pensamiento. Como usted alimente su alma, así va a proceder. A estas alturas, alguien protesta diciendo: pero yo no puedo controlar mis pensamientos. De vez en cuando, malos pensamientos se deslizan en mi mente y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Y esto es una realidad. Todos somos seres pensantes. O sea, cuando se nos vienen
los pensamientos impuros. Los pensamientos impuros son como las aves, no puedes impedir que vuelen, y sobre todo si acaso vuelan sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que construyan nido en tu cabello, es una realidad. Entonces, todos tenemos pensamientos que no deberíamos tener, esa es una realidad. No debemos preguntarnos si los tendremos, lo que debemos preguntarnos es si los vamos a convertir en obsesiones. Esa es una realidad. Usted tiene un pensamiento y es un mal pensamiento y se esclaviza a ese pensamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que usted va a proceder de acuerdo a esa esclavitud, a ese pensamiento. A menudo tenemos que poner un alto a los pensamientos negativos y, por decirlo así, aplicándomelo a mí, darme yo mismo una lección. Como quien dice Alexander, vuelve tu mente hacia algo más constructivo. ¿Es fácil? Claro que no. No es fácil, no lo es, pero se puede hacer. Yo le pongo un ejemplo, y yo se lo he manifestado a mi esposa y a mis hijas. Cuando yo sueño una pesadilla, las pesadillas son horribles, son desagradables. Saben que trato por todos los medios de no contarla. Y trato de no vivirla aquí, de no llevarla aquí. Trato que cuando me siento en la cama a orar, se salga de mi mente. Porque, de qué me sirve a mí estar viviendo de una pesadilla? Hay personas que tienen una pesadilla y la aplican a su vida. Me va a pasar esto, me va a pasar aquello. Realmente le ayuda eso a su propia vida. En realidad no. Entonces, he aquí una recomendación que puede ser útil. Yo le digo, y una vez lo hicimos aquí como iglesia, escriba Filipenses 4:8 en una tarjeta y ándela a mano, téngala a mano. Cuando forcejee con pensamientos destructivos, lea la tarjeta. Pregúntese, ¿hay algo en lo cual pueda pensar que sea verdadero, que sea honesto, que sea justo, que sea puro, que sea amable, que sea de buen nombre, que sea virtuoso y digno de alabanza? Usted lo puede lograr si usted quiere ayudarse a no torturarse con sus pensamientos malignos. Entre más usted entre usted haga más esto, más fácil llegará a ser el control de sus pensamientos. Voy a hacer la primera pausa para orar a nuestro Señor. Es necesario que oremos a nuestro Padre Celestial y que nos pongamos en las manos de nuestro Dios, porque es una gran necesidad. Dios nos oye, hermanos y hermanas. Dios es grande, Dios es misericordioso, y la misericordia de nuestro Dios está disponible a cada momento, a cada segundo, a cada instante. Pongámonos en oración. Nuestro Padre Celestial, llegamos ante tu divina presencia para suplicarte porque tú bendigas y ayudes a todas las peticiones que en estos momentos te vamos a presentar. Oramos por la hermana Magdalena de Israel, que tiene dolor en sus articulaciones. Oramos por los esposos Amaya de la Iglesia de Cristo de Rosario de la Paz, Departamento de La Paz, aquí en El Salvador, porque están enfermos.
sánalo, Señor. Oramos por Valeria Ibarra, por recuperación de un accidente en Austin, Texas. Por Rubén Ulises Morán y su familia, como también por su hogar. Oramos por Laura y David de México, por problemas matrimoniales. Oramos por el hermano Miguel Rosero, enfermo de cáncer, que está muy delicado. Él es primo de nuestro hermano Javier Rosero de Colombia. También oramos por la hermana Concepción Matamoros, que está padeciendo de un cáncer. Volvemos a poner en tus manos a nuestro hermano Manuel Azucena en su tratamiento de diálisis. También oramos por la hermana Carol y el hermano Patricio Jail, que padece él de COVID, y la hermana de un cáncer. Por la hermana Marina Chávez de la Iglesia de Cristo en la Pacífica, Ciudad Pacífica de San Miguel, por tratamiento de su corazón. Por la niña Lexi de Mission, Texas, que padece de cáncer y que está en quimioterapia. Por Claudia Verónica, que también está padeciendo de un cáncer. Por el hermano Ovidio Hernández de la Iglesia de Chachagua, Departamento de la Unión, El Salvador, por recuperación de su pierna. Por el hermano Ángel Pilataxi, que su corazón se establezca y los tratamientos que le están dando. Por la hermana María Medina, por salud complicada en sus 84 años. Por Álvaro Fidel Portocarrero, que está con COVID, de Nicaragua. Por la hermana Evelyn de Carranza, de la Iglesia de Cristo en Ciudad Pacífica, por su recuperación de su reciente operación de columna vertebral. Por la hermana Mayra Ondina de Flores, por recuperación. Ella es esposa de nuestro hermano Boanerges Flores, de la Iglesia de Cristo en Santiago de María, departamento de Usulután, El Salvador. Por la recuperación de nuestro hermano José Efraín Gutiérrez Cruz. Oramos también por los amigos Betty Álvarez, por su recuperación de su operación. Por Doris Pleites, que está padeciendo de un cáncer. Por nuestro vecino don Héctor Larios, por la pérdida de su nieto en un accidente. Fortalécele a él y a la familia. Oramos por la hermana Reina Farfán, pide la oración por su familia que no quieren conocer a Dios. Que se rindan, Señor, a ti, que pongan una actitud de conocerte. También oramos por la salud del hermano Jorge Arturo Ardón Lozano y por su crecimiento espiritual. Señor, todas estas peticiones las ponemos en tus manos y sabemos que tú tienes el poder para sanar a cada uno de ellos, porque lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continúo con esta interesante clase y ahora hablo de actuar como cristianos. Lo presenta el verso 9 en su primera parte. ¿Por qué quiso el apóstol Pablo que sus lectores concentraran sus pensamientos en lo que edificaba? No era un simple ejercicio mental lo que él estaba recomendando. En realidad, él sabía que tales pensamientos darían forma a las acciones de ellos. No basta con pensar como cristianos, también necesitamos actuar como cristianos. En el texto original
hay un y. Póngale cuidado a esta palabra, la palabra y. O sea, en el idioma griego, y es la palabra kai, con K-A-I, kai, cerca del comienzo del versículo 9, el cual no se refleja en la traducción a nuestro idioma. Este y conecta estrechamente el versículo 9 con el 8. El apóstol Pablo estaba siguiendo su pensamiento en el versículo 9. Note lo que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Lo que el apóstol dijo, en efecto, fue esto. En caso de que no quedara claro lo que quise decir con lo verdadero, lo honesto, lo justo y demás cualidades, recordad mi ejemplo, lo que enseñé y lo que viví, pensad en esto y hacerlo, dice. Hacerlo, o sea, ponerlo por práctica. Entonces veamos las enseñanzas correctas que se desglosan de todo esto que el apóstol Pablo viene diciendo. En el versículo 9, el apóstol Pablo tocó primero 4 aspectos del adoctrinamiento espiritual de los filipenses. Veamos estas 4 cosas. Ellos habían oído a Pablo enseñar y predicar, una realidad. El apóstol no había rehuido de anunciarles nada que fuese útil a sus oyentes. Les enseñó, como dice Hechos 20, 20 y 27, noten, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Segundo, habían aprendido la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Entonces comprendían lo que él les enseñó y lo recordaban. Tercero, también habían visto el ejemplo del apóstol Pablo, cuando les demostró en su vida los principios que presentaba. A diferencia de los fariseos, note lo que dice Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No solo decía el apóstol Pablo, sino que también hacía. Nada ayuda, hermanos y hermanas, más al entendimiento que un ejemplo apropiado. Siempre el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. También dice en Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Cuarto, lo más importante era el hecho de que ellos habían recibido lo que el apóstol Pablo decía. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La palabra recibido del idioma griego proviene de una palabra compuesta para lámbano, que antepone la preposición para al lado de para a la palabra recibir, o sea, lambano. Significa recibir al lado de. En otras palabras, se lo digo más sencillo, aceptar por uno mismo, pues. Aceptar por uno mismo. Era importante que los filipenses oyeran, aprendieran
y vieran las enseñanzas del apóstol Pablo, pero era aún más importante que recibieran esas enseñanzas para apropiarse de verdades eternas por sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una preparación correcta. Vemos que después de decir que los filipenses habían aprendido y habían recibido lo que les había enseñado, el apóstol Pablo añadió esto hacer. Noten, esto hacer. Hacer es, en el lenguaje original, una forma de prazo con doble S. Por lo general, en las epístolas del apóstol Pablo, prazo denota un hábito, recalca el proceso que lleva a cierta realización. La palabra pues insinúa la repetición de una acción hasta que llegue a ser algo natural. Considéralo pues como hacer y algo más. Hacer y algo más. Podríamos comparar el término griego con una definición de la palabra practicar, es decir, ejecutar repetidamente con el fin de adquirir una destreza. Se lo repito, ejecutar repetidamente con el fin de adquirir una destreza. Lo que a menudo limita las capacidades es una aversión a la práctica. A algunos les gustaría destacar, por ejemplo, en ciertos deportes, pero no les gusta practicar. A algunos les gustaría desempeñarse como buenos cantantes, buenos músicos, pero también no les gusta practicar. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir como ya una parte conclusiva de este mensaje que le estoy presentando? Al final del versículo 9, el apóstol Pablo volvió al tema de la paz. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta era la bendición favorita del apóstol Pablo. Mire lo que dice en Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. En 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, no pase por alto la palabra ahí. Lo que el apóstol estaba diciendo, en efecto, era precisamente esto. Si pensáis como debéis y vivís como debéis, entonces el Dios de paz estará con vosotros. En el versículo 7, el apóstol Pablo habló de la paz de Dios. La paz de Dios, y solo Dios puede dar. Con esto, hermanos, termino este mensaje. Termino este mensaje de una manera pues que sea edificante para cada uno de nosotros. Voy a terminar con una oración y luego que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. La hermana Gladys Monge da las gracias por bendiciones recibidas y pide nuevamente por su hogar y un dolor que tiene en la rodilla. También
orando por recuperación de mi hija Vanessa Castellanos de Garay. Ayúdale, Señor, en su recuperación. Bendice pues a todos los hermanos de los cuales los hemos tomado muy en cuenta en nuestra oración. Gracias, Señor, por permitirme difundir tu palabra y que sea de mucha ayuda para toda la hermandad. Bendiciones en Cristo. Amén.